Camino en fe, confío en ti, tu mano guía mi existir, en cada paso, en cada sol, en cada lucha y cada amor. Has sido abrigo en el dolor y en la tormenta protector. Por la salud, por la esperanza, te doy mi canto y mi alabanza. Grande eres tú, mi Señor, eres gran proveedor, eres mi Salvador y eres una bendición. Grande eres tú, mi razón, mi refugio y dirección. Todo lo que tengo viene de ti, eres una bendición. En cada prueba y tempestad, tu amor me cubre y da paz. Aunque el temor quiera vencer, tú me sostienes con tu poder. No hay riqueza más real que tu presencia sin final. Por lo que das y lo que soy, te doy mi vida, mi Señor. Grande eres tú, mi Señor, eres gran proveedor, eres mi Salvador y eres una bendición. Grande eres tú, mi razón, mi refugio y dirección. Todo lo que tengo viene de ti, eres una bendición. Cada día es un regalo, cada respiro un milagro. Mis manos al cielo alzaré, por siempre te adoraré. Último coro con más fuerza. Grande eres tú, mi Señor, eres gran proveedor, eres mi Salvador y eres una bendición. Grande eres tú, mi canción, mi esperanza y mi misión. Toda mi vida es para ti, eres una bendición. El sábado nos llama a la calma y la adoración, con Dios en el centro, en perfecta conexión. Descansamos y celebramos con el alma en paz. Recepción de sábado siempre te abrazará. Recibe el sábado con fe y gratitud, adorando a Dios en total plenitud. Con cada canto y oración, en familia unidos. Recepción de sábado, en familia con la radio de todos, CAIS FM. Recepción de sábado, en familia con CAIS FM. El sábado nos llama a la calma y la adoración, con Dios en el centro, en perfecta conexión. Descansamos y celebramos con el alma en paz. Recepción de sábado siempre te abrazará. Recibe el sábado con fe y gratitud, adorando a Dios en total plenitud. Con cada canto y oración, en familia unidos. Recepción de sábado, en familia con la radio de todos, CAIS FM.
El sábado nos llama a la calma y la adoración, con Dios en el centro, en perfecta conexión. El sábado nos llama a la tranquilidad, a la paz, a hacer un alto en el camino y a reflexionar qué hemos hecho, hacia dónde vamos y qué bendiciones nos faltan del Señor. Así que como cada viernes estamos en esta tarde de viernes aquí en Christ FM Radio para compartir con ustedes una conversación, una reflexión espiritual, hacer un alto en nuestras actividades y permitir que Dios también nos dé su bendición a través del día sábado. En total plenitud, con cada canto y oración, en familia unidos. En familia allí podemos compartir de estas horas, estas primeras horas de nuestro día santo dado por Dios desde el mismo Génesis. Así que les invitamos a orar para pedir esa dirección y esa bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por estas primeras horas que nos regalas de tu santo sábado. Permite gozarlas en tu compañía, en compañía de nuestros amigos, familiares, nuestros seres queridos que están a nuestro alrededor. Permite que esa bendición que has prometido esté con nosotros y en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Con Dios en el centro, en perfecta conexión, descansamos. Agradecemos a la Fundación Christ que nos permite a través del patrocinio del señor Edwin Durán pues avanzar en este proyecto y en cada uno de los proyectos de la fundación, proyectos misioneros, proyectos evangelísticos, y este proyecto que se llama Christ FM Radio, dirigido también por Darwin Patiño, también reciba un saludo especial para él, para su familia, y que juntos podamos avanzar. El día de hoy tengo conmigo un invitado, hace parte de la familia Christ también, de la mesa de trabajo. Está con nosotros en compañía pues de mi persona, está Cristian Peñate. Cristian, bienvenido, gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación aquí a recepción de sábado. Buenas tardes, Albeniz, cordial saludo para todos a esta hora de la tarde en la recepción de sábado. Estamos listos, en cuántos minutos estamos ya de recibir el Santo Sábado de Dios, el séptimo día, cuarto mandamiento. Así que es un programa en el cual nos sentimos alegres, muy contentos de participar. Hoy, mi estimado Albeniz, después de escuchar el himno que vas a colocar, vamos a hablar de un tema interesante: cumpleaños de la Iglesia Adventista. El pasado miércoles 22 de octubre se cumplió años. Acuérdense, la Iglesia Adventista nació después del chasco de 1844. Ahí surgió con los mileritas y por supuesto siguió Ellen de White, siguieron todos estos personajes para darle una trascendencia a lo que usted y yo creemos y por qué pasó esto y por qué se conmemora todavía el gran chasco de 1844. Claro que sí, Cristian, y es que en momentos de eso que llaman el gran chasco para muchos, conocido de esa manera, encontramos que la iglesia adventista se creó o inició. Algunos lo conocen como el movimiento milerita, y es que fue el pasado 22 de octubre, en honor a ese 22 de octubre, un día como ese, en 1844 sucedió algo muy interesante. Así que vamos a escuchar esta canción que se llama Un sábado en el cielo. Meditemos en su letra, mientras compartimos este enlace con nuestros amigos, familiares, para que juntos podamos conversar y encontrar o resolver algunas dudas que tenemos sobre este evento. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué recordarlo? ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué fue un gran chasco? ¿Por qué se chasquearon muchos? ¿Y cómo nace? De pronto entonces cambia de nombre este grupo o este movimiento misionero, y es en lo que hoy se conoce como los Adventistas del Séptimo Día. Así que bendiciones para todos y ya volvemos. Qué hermoso. Terminada la semana de la creación, Jesús santificaba el sábado en mención, para que sus hijos le adoraran con amor, en el descanso y la adoración. Un sábado en el cielo, qué hermoso.
hermoso será. Los redimidos te van a adorar, santo y eterno, reposo de paz. Ante tu gloria toda alma cantará. Un sábado en el cielo, qué hermoso será. Celemos nuestras frentes para la mansión, guardando el reposo de nuestro Señor. Sellado y bendecido en la creación, para que contemos de su grande amor. Ejemplos he dado para que lo hagas, nos dijo Jesucristo, y en su palabra está. Guardad mis mandamientos para que seáis aceptos en los cielos por la eternidad. Un sábado en el cielo, qué hermoso será. Los redimidos te van a adorar, santo y eterno, reposo de paz. Ante tu gloria toda alma cantará. Un sábado en el cielo, qué hermoso será. Un sábado en el cielo, qué grande será. Muchedumbres de tus hijos te adorarán, contando tu grandeza y tu majestad. En todo el universo tu gloria brillará, y en todos los mundos se proclamará. La Biblia nos enseña que con libertad iremos cada sábado en la gran ciudad y adoraremos por la eternidad al Creador del cielo y tierra, nuestro capitán, nuestro capitán, nuestro capitán. Un sábado en el cielo, qué hermoso será. Los redimidos te van a adorar, santo y eterno, reposo de paz. Ante tu gloria toda alma cantará. Un sábado en el cielo será un sábado lleno de gloria, un sábado que viviremos allí en las mansiones celestiales, justo cuando Jesús regrese por segunda vez, y estaremos todos juntos allí gozando el primer sábado en el cielo. Claro que será por un tiempo que estaremos en el cielo, como un gran paseo, tal vez una experiencia. Los 1000 años, Albeniz, claro. Los 1000 años, que es donde hacemos nosotros el juicio, ese es el trabajo que vamos a hacer nosotros, los 1000 años, donde 1000 años estará atado Satanás aquí en la tierra, no atado, es un término para decir exacto, que entre no comillas, va a estar disponible para... Él va a estar solo, no tendrá quien tentar, ese por eso se llama atado. Y esos 1000 años donde vamos a conocer por qué aquella persona que estaba a mi lado se perdió. Claro, porque aquel que yo creía que se iba a salvar y que era el primer anciano de la iglesia se perdió. O porque aquel que era malo, tremendo, está aquí con nosotros. Y porque yo estoy ahí.
Sí, son verdades que la Biblia lo dice, y por eso esta conversación de la tarde de hoy se titula así: Verdades al Descubierto. ¿Cómo descubriremos pues detalles importantes? Y hoy vamos a viajar a 1844. Sí, Cristian. sí, porque el pasado miércoles se cumplieron 181 años de fundada la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y por eso es que cuando llega cada 22 de octubre de cada año nos acordamos del gran chasco, 1844. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió un chasco? ¿Por qué los movimientos multidisciplinarios? ¿Por qué los movimientos multidimensionales trascendieron sobre este chasco que marcó un hito, marcó un punto en la historia donde ahí comienza un nuevo movimiento, una nueva religión, unas nuevas ideas que están fundamentadas especialmente en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Dice que hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será ¿qué? Purificado. Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cuál es el santuario que será purificado? ¿Cuál es lo que nosotros debemos de comprender como adventistas? Miren, este tema es tan bueno, Albéniz, que lo has colocado en el tapiz para que cada oyente que nos vea, que nos escuche, o aquellos que nos van a ver más tarde en la noche, cuando sean las 8 o 10 de la noche, o de pronto mañana sábado por la tarde cuando estás reposando después de almorzar, escuche, te darás cuenta que tú haces parte de la historia. Y es que primero se inicia como si fuese un gran chasco. De hecho, históricamente se conoce de esa manera. Y se convierte entonces, esto pasa de ser el gran chasco, vamos a ponerlo entre comillas también, se convierte entonces también en una semilla que luego se hace más grande, y es lo que mencionabas, el origen como tal de la iglesia con nuestro nombre. Y Cristian, en 1844, ¿por qué es tan crucial esa fecha? Ya lo mencionaste, hasta un tema de la profecía de Daniel. Sí, porque esa fecha, sacando cuenta de que cuando se habla la profecía del santuario, cuando se habla de las 2300 tardes y mañana, tú te das cuenta que comienza con un decreto. Sí. El decreto que dice Nehemías en el libro, de Esdras. Esdras en el tema del decreto de Altajerje. 557, para reconstruir Jerusalén. 557 antes de Cristo, hay un mandato, hay un decreto para restaurar esos muros, para restaurar ese templo que lo habían prácticamente eliminado, destruido. Hay un decreto, y con ese decreto comienza todo el paraje de esta profecía de las 2300 tardes y mañana. Y que por cierto, estamos estudiando cada martes y viernes aquí en Christ FM de manera en vivo. Podemos estudiar aprendiendo juntos. Se llama esa sección de Oramos por Ti. Hace poquito terminó el curso. Sí, esa parte de las lecciones. La lección número 12, si no estoy 12, mal, sí. Terminó hace poquito, hace 20 minutos terminó, y que la verdad hablamos de este tema tan interesante. Si usted quiere estudiar, si usted quiere capacitarse, si quiere conocer, únase con nosotros a través de este programa los días martes y viernes 3:30 de la tarde en el espacio Oramos por Ti. Allí vamos a conocer. Si usted quiere hacer el curso, vamos a hacer el curso con usted y se lo damos gratuitamente. Eso sí, cuando usted termine el curso va a haber una graduación y le vamos a regalar, obsequiar una Biblia. Amén. Una Biblia para que usted tenga. Y a propósito de este curso, quiero también invitarle para esta noche. Hoy viernes vamos a tener una conferencia con el director de jóvenes y el que dirige el tema de las finanzas, del tema de la mayordomía. Okay. La tiene el pastor Miranda. Javier Miranda. Y el pastor Miranda está teniendo en la iglesia de Jerusalén, la iglesia donde asiste Albéniz. Embajadores del Reino se llama esa semana. O sea, comenzamos el miércoles, jueves y hoy viernes también continuamos. Y obviamente mañana sábado por la mañana. Y mañana concluye. Sí, señor. Después de las 11 de la mañana. Sí, desde el programa comienza a 8:45, pero sí, obviamente el culto allí, como estamos acostumbrados, es a las 10:45, 11 de la mañana. Albéniz, ¿cómo ha estado la asistencia esta semana en Jerusalén? Bueno, se han tocado una temática y las personas han respondido, sobre todo la hermandad. Queremos que así sea, ese era el plan, aprender un poco más acerca de lo que se llama ser embajadores del reino. Cómo utilizar los recursos, no solo económicos, sino todo en nuestra vida, al servicio de Dios. Sí, todos los recursos.
Que cuando hablamos de ese tema nos enfocamos casi siempre en los temas financieros, pero no, es más abarcante. Somos embajadores de Dios. Y precisamente un embajador de Jesús, un embajador del reino, era Guillermo Miller o Sí, William Miller. William. De hecho, ¿y por qué lo mencionamos? ¿Qué tiene que ver con 1844? ¿Quién era ese señor William Miller? Era un señor acucioso que duró 15 años estudiando la palabra de Dios, estudiando las profecías, y él descubrió de que Cristo venía por segunda vez. Y descubrió de que en la fecha del 22 de octubre de 1844, Cristo debía venir. Pero hay algo interesante. Tenía que comprender de que no venía físicamente a esta tierra, sino que pasaba Cristo Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Y esa era la gran verdad. Okay. Pero no comprendían a fondo lo que realmente iba a pasar en el cielo. Porque Albéniz y oyentes y televidentes, este santuario terrenal es copia idéntica al santuario celestial. Así que lo que pasaba aquí, pasaba ya en el cielo. Lo que pasa en el cielo, pasaba acá. Pero ahora, lo que anunciaba Daniel 8:14, tenía que pasar en el cielo, no aquí en la tierra. Y por eso surgió un gran chasco el 22 de octubre de 1844. Es decir, para todos nuestros oyentes, los que quizá no conocen a detalle, les invitamos, por eso estamos haciendo la invitación de estudiar juntos la profecía, aprender juntos. El cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas se daba entonces en un momento, cuando decía, y el santuario de Dios o el santuario será purificado. Y allá había un cumplimiento según las fechas que sacaban o estos personajes o estos hombres. Guillermo Miller liderando toda esta interpretación profética, y el cumplimiento. Sí había un evento crucial el 22 de octubre. Vieron unas fechas anteriores, pero la conclusión correcta y el cálculo correcto daba el 22 de octubre de 1844. Y allí el santuario sería purificado. O sea, le decían que Jesús vendría a esta tierra. No se equivocaron en la fecha, más bien en el evento, diría yo. Se equivocaron en el evento. O sea, no fue aquí en la tierra. ¿Sucedió? En el cielo. En el cielo, correcto. Pero sucedió. Sucedió ese día. Exacto. Es que todos esperaban que Jesús regresara en las nubes y por eso se chasquearon. Y es que mucha gente... Porque no regresó Jesús Hablemos ese día. un poquito, Luis, que mucha gente vendió sus propiedades, sus casas, sus fincas, vendió sus carritos. Bueno, yo no sé si en ese entonces había carritos, Bueno, pero podría ser, sus sí, carruajes, claro. sus carruajes. Sí, había. Entonces, vendieron todo porque creían firmemente que Cristo físicamente iba a venir en las nubes de los cielos. Pero pasó de que Cristo salió del lugar santo al lugar santísimo, y mire lo que ocurrió. ¿Cristo qué está haciendo? Es una pregunta clave. Albéniz, ¿Cristo qué está haciendo ahora mismo en el cielo? Está en el lugar santísimo, velando ante el Padre por ti y por mí. Por ejemplo, Albéniz hace una oración y pide a Dios, a Jesucristo, que le ayude. Viene Jesús, se coloca delante del Padre y dice: Padre, como sumo sacerdote que es, como sumo sacerdote que es Cristo, le dice: Padre, mire, yo tengo aquí las marcas del sacrificio que hice por Albéniz. Sacrificio. Él me está pidiendo el favor que le perdone. Señor, por estas marcas que tengo, y aquí en el costado, porque me colocaron una corona de espina cuando estuve en la tierra, yo morí por Albéniz. Claro. Yo me sacrifiqué por Albéniz. Y yo te pido, Padre, que intervengas ante Albéniz y le concedas el perdón de sus pecados para que él tenga vida eterna, porque grande es tu misericordia para que Albéniz sea perdonado y tenga otra oportunidad de ser salvo. Ok, entonces Jesús está tomando el lugar que le correspondía a la raza humana. Claro. También eso tiene que ver con el santuario, en el tema del corderito. El corderito inocente, que no tenía mancha y eran transferidos sus pecados, entonces el cordero inocente ahora era culpable y había que derramar su sangre para remisión de los pecados. Y el santuario entonces, de todo ese proceso de pecados, debía ser purificado una vez al año, ¿cierto? Era el llamado Yom Kippur. El Yom Kippur, el gran día de la expiación. Y eso es lo que la profecía de las 2300 tardes y mañana, de hecho la profecía más larga en tiempo, pues, que se da en las escrituras, es esta. O sea, demoró todo eso 2300 años de manera, pues, profética, que allí lo menciona Daniel en Díaz. Y la interpretación daba entonces a que ese día, el 22 de octubre de 1844, iba a suceder algo grandioso. Sí sucedió, obviamente, pero no como la gente lo esperaba. Por eso, repetimos, se chasquearon.
Pero sí sucedió, Jesús purificó el santuario, o sea, todo lo que estaba planeado. Entonces pasó del lugar santo al santísimo. Igual como lo mencionabas, como hacía el gran día de la expiación, el sacerdote Acuérdese que en el terrenal. Que lo que hizo cuando Cristo murió, ¿qué pasó? El sacerdote tenía el puñal para enterrárselo al corderito. ¿Y qué le pasó? Se le soltó. Y se rasgó el velo del templo. Se rasgó el velo, se le soltó el cuchillo. Que iba a degollar al cordero. Y el cordero se zafó. Se escapó. De su atadura, se escapó y se fue. O sea, no pudo ser sacrificado el cordero ese día. ¿Por qué? Porque el cordero de Dios estaba muriendo. El verdadero cordero, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, había sido crucificado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Así que es un hecho histórico, un hecho moral, un hecho religioso, un hecho espiritual que pasó físicamente, pero que también pasó espiritualmente. El verdadero sacrificio, o sea, la culminación del periodo de la semana, donde los 7 días que hablan la profecía de los 2300 días, mi estimado Albéniz y oyentes, esa semana fue cortada porque Cristo Jesús murió. Recuerde que Jesús duró, después del bautismo, 3 años y medio en la predicación, en su ministerio. En el ministerio, 3 años y medio, predicando, preparando a otros, sanando, curando. Esa fue la labor de Jesús. Pero a la mitad de la semana, dice las Sagradas Escrituras, a la mitad de la semana fue ¿qué? Sacrificado. O sea, no un miércoles, que quede claro eso. No. Exacto, porque eso de manera literal sería un miércoles, pero no, estamos hablando de un tema profético. Profético, exacto. Jesús muere, pero así como muere, inmediatamente se cumple el mandato que quiso Dios que se hiciera, restaurar el carácter de Dios, que es lo que tú y yo debemos hacer. Amén, ahora, claro, porque sí, es lo que connota lo que estamos estudiando. ¿Por qué el sacrificio de Jesús? Porque el carácter de Dios fue pisoteado por Satanás en el cielo. Y para restaurarlo tiene que ser de que tú y yo nos comportemos bien. Primero, obediencia, seguimiento y entrega total a Dios. Amén. Esos son los 3 pasos que tú tienes que hacer porque te tienes que reivindicar con el Creador. Ahora, en el ejemplo que coloqué de Albéniz, cuando Albéniz le pide perdón a Cristo por sus pecados y Cristo, vestido de sumo sacerdote, escucha la oración de Albéniz, él va donde el Padre y ese sacrificio que hizo hace más de 2000 años lo está haciendo donde el Padre. Padre, mira, recuerda que yo hice sacrificio por Albéniz. O sea, esa labor titánica que hace Dios o Cristo Jesús ante su Padre, lo hace a diario, por ti y por mí. Y lo bueno de todo esto, Albéniz, Él no se cansa de hacer esta labor como sumo sacerdote, como un líder, como el gran hijo del Dios viviente y como el coautor y autor del sacrificio del Hijo del Cordero de Dios. Bueno, vamos a hacer una pausa musical con esta canción de producción de Christ FM Radio que se llama Sábado de Paz, para recordar obviamente las bendiciones de Dios. Y a la vuelta seguimos con estos detalles tan interesantes de este gran chasco y cómo Miller, mire esta pregunta que surge de uno de nuestros oyentes, ¿cómo se dio cuenta Miller que estaba equivocado? Bueno, ya a la vuelta, después de la pausa musical, vamos a resolver esta inquietud. Ya volvemos. 6 días tengo para trabajar, para correr, soñar y caminar. Pero hay un día que es especial, tu regalo, Dios, un día sin igual. En medio del ruido de tanto afán, me das el sábado para descansar. Me acerco a ti, dejo todo atrás. En paz me encuentro, me llenas de paz. Es tiempo de sábado, tiempo de adoración. Te adoro, Señor, te ama mi corazón.
das el sábado, mi descanso, mi canción. Con mi familia junto al altar, te alabamos, Dios, en este santo hogar. Tu presencia llena nuestro lugar. Es sábado, tiempo para amar. El sol se pone, llega la luz del día sagrado que nos diste tú. No hay prisa, solo gratitud. En este tiempo todo es plenitud. Abro mi alma, respiro tu paz. En este sábado que no se va jamás, me enseñas a vivir con verdad, a caminar contigo en santidad. Es tiempo de sábado, tiempo de adoración. Te adoro, Señor, te ama mi corazón. Gracias por pensar en mí, por tu bendición. Me das el sábado, mi descanso, mi canción. Oh mi Dios, qué bello es saber que cada semana me vuelves a ver. Tu amor eterno, tu fidelidad. En el sábado siento tu bondad. En el día sábado sentimos la bondad de nuestro Dios. Nos dio 6 días para trabajar, para hacer toda nuestra labor. Y así, y saben que eso también, Guillermo Miller y todos los que se notaban allí como mileristas, porque era un movimiento así, se llamaba así. Milerita. Milerita, sí. Él duró 15 años estudiando. Guardaban el sábado también. Guardaban el sábado, pero ellos estudiaban porque parece que esa época de 1840 hubo un despertar al Albéniz oyente por querer saber cuándo iba a venir Jesús. Claro, y surgió en Estados Unidos todo esto. Todos estudiaban y había muchos líderes allí. Pero Miller, Guillermo Miller o William Miller, trató de estudiar a fondo este tema y fíjense que le llegaron visiones. Claro que sí. Y interesante, porque algunos podrían decir, bueno, ese era un estudioso de la Biblia. Sí, estudioso de la Biblia, pero no teólogo ni nada. Era un agricultor y un ministro también, bautista, y se convirtió en una figura muy central de este movimiento. Uh-huh. Y Miller, al inicio de esos estudios, porque fue muy, muy dedicado al tema de estudio bíblico, profético, estudió esto que mencionamos al principio del programa, la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que dice, hasta 2300 tardes y mañanas el santuario exacto será purificado. Entonces Miller aplicó el principio bíblico de día por año, que está en números, por ahí en números 14, el día por año, para calcular entonces 2300 años. Lo tomó obviamente el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C. como punto de partida, como lo indica exactamente Daniel 9:25. Así que ahí tiene el cálculo, comienza su cálculo, pero entonces el cálculo fue erróneo. O sea, los mileritas concluyen que la profecía culminaría entre 1843 y 1844. Inicialmente, Miller predijo de que el evento del regreso de Jesús sería un 21 de marzo de 1843 y nada. Pero el tema aquí... Y después corrigió. El tema aquí es por qué tienen que entregar fechas. Sí, la Biblia también dice que no debemos entregar fechas. Que el día ni la hora... Nadie lo sabe. Solo el Padre. Entonces, ni siquiera aún los ángeles que están en el cielo saben la fecha exacta del regreso de Jesús.
y no sé por qué tantos estudiosos de la Biblia en esa época, de 1840 a 1844, duraron estudiando la palabra de Dios y daban fecha. ¿Y por qué la daban? ¿Quién le indicaba para entregar fechas? Inclusive el mismo Miller se equivocó. Sí. Y habían... No, pero es que ellos primero dieron el 21 de marzo de 1844. Después un Samuel, un ayudante allí de Miller, refinó la fecha y dijo que se habían basado, tenía que basarse entonces en el calendario judío o en el calendario ritual de judío del gran día de la expiación y todo lo del día del Yom Kippur y todo lo que estaba alrededor de la creencia y de la tradición judía. Así que sí, y los ajustes se hicieron de la fecha, los ajustes se lograron dar y se concluye entonces que el cumplimiento de la profecía era el 22 de octubre de 1844, creyendo entonces que ese día sería purificada la tierra con el santuario, o sea, como el santuario estaba aquí, sería purificada la tierra y justo por fuego en la segunda venida de Jesús. Allí está el detalle, por eso es que creían que Jesús regresaría ese día. Pero fíjate que esa fecha, 22 de octubre del año 1844, muchos siguieron a Miller, a los Guay, a los que estaban en ese entonces, y siguieron hablando de que el tema era que Cristo iba a venir. Pero gracias a Dios, la luz divina aparece con visiones, con estudio diligente, con oraciones. Porque hubo una desilusión. Parecida a lo que pasó en el aposento alto antes que llegara la presencia del Espíritu Santo. La primera lluvia, ¿cómo es? El Pentecostés. El Pentecostés, sí, señor. Sí, y entonces tenían que estar así. E inclusive por la noche se quedaban hasta tardes a horas de la noche para estudiar a fondo sobre el tema de la segunda venida de Jesús, porque eso los tenía traumatizados, los tenía chasqueados, los tenía emproblemados, pero la gente les seguía. Es que el 22 de octubre llegó y todos, como decías anteriormente, vendieron propiedades, hicieron planes con ese evento tan certero. Y es que no era algo, una invención humana, es que en la Biblia le decía que iba a suceder algo diferente. Sería purificado el santuario. Pero lo que sí sabemos es que equivocaron el lugar y el tipo de evento. ¿Por qué fue tan importante ir a Daniel 8:14? Porque ahí se establecía un periodo de tiempo en el cual iba a concluir en el año de 1844. ¿Por qué es tan importante esta profecía para los adventistas y los estudiosos de la palabra de Dios? Porque ahí se va a establecer lo que Dios había hecho y que se haya cumplido, y todas las profecías que decía el libro de Daniel. Es que la clave es eso, Daniel 8:14. Entonces, por eso cuando usted complementa de Daniel 8:14 con lo que dice el Nuevo Testamento en Hechos 2:24, donde también habla en el libro de Hechos otros textos interesantes que reafirman que debíamos que estar unidos, que debemos orar, que debemos ayunar y que debemos hacer vigilias. En ese trance, en ese tema tan interesante, ¿verdad? Es cuando aparece y se ven reflejados, hay la indicación de lo que se está estudiando, era lo que aparecía en Daniel 8:14. Claro. Y ahí daba y coincidía con la fecha exacta, pero no aquí en la tierra, en la parte terrenal, en la parte física, sino era en la parte celestial. Gracias a Dios se iluminó y por eso nosotros creemos y estamos firmes en la predicación del Evangelio y decirle a cada uno de aquellos que no comprenden esta profecía que en el cielo hay un santuario, que en el cual Jesús interviene por ti y por mí, en el cual Jesús aquí en la tierra intervino por ti y por mí, y que se está cumpliendo. Lo único, mi estimado Albéniz y oyentes, es que falta lo único, lo último, que Cristo venga físicamente en las nubes de los cielos para que tú y yo estemos con Él viviendo por la eternidad. Amén, amén. Saludamos aquí a Sagrario Vargas, a nuestro Alice de Jesús Gualdrón, familia que se conectan aquí, reportan sintonía y nos desean un feliz sábado, igual que cada viernes cuando nos reunimos a conversar a esta hora. Gabriel Mercado también, le damos un saludo especial. César Morales. Cristian, ¿tienes alguien para saludar en estos momentos? Sí, está conectada nuestra querida hermana Ana, que está en el posoperatorio, y ella le mandamos un apretón fuerte para que se siga recuperando. Está en el posoperatorio, y su esposo Joel y su hijo José Luis, que están conectados recibiendo el sábado a esta hora
de la tarde de hoy viernes. Y Mari Bravo también le saludamos. Una bendición muy especial para ella y su familia. Bueno, lo que sí es claro, disculpa Cristian, la fecha era correcta de este evento, Claro. pero el evento profético Era ya. estaba equivocado. Estaba equivocado porque no sucedió aquí en la tierra, sino sucedió En el el cielo. cielo, correcto. Ese era el tema. Mire, entre esos dos polos estoy leyendo una parte de un escrito de Guillermo Miller. El glorioso retorno del Señor Cristo Jesús actúa como sacerdote real de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, como lo dice Hebreos 8:12. No sé si tú tienes la Biblia allí. Hebreos 8:12. Leemos Hebreos 8:12. Hebreos 8:12, donde él aparece como un abogado, lo que yo te estaba comentando Ok. ahorita. Esto, lo que yo dije, lo reafirma la Biblia y ahorita lo va a leer Albeniz. Bueno, aquí lo Cristo tengo. Jesús actúa como un abogado para intervenir por ti y por mí. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias. Y 8:2, perdón. 8:2, ok. Vamos 8:2. Listo, aquí lo tenemos. Listo. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no del hombre. Ahora, ¿quién levanta ese tabernáculo? ¿Quién está en la presencia del tabernáculo? Cristo Jesús. Claro que sí. Ahí está. ¿Y quién va a intervenir en el santuario celestial, en ese tabernáculo? ¿Y a quién va a intervenir? Va a intervenir por ti y va a pedirle a Dios, a su Padre, que pueda ayudarte y te perdone de los pecados. Ahora, 1 de Juan 2:1. El intercesor de aquellos que creen que Él está allí haciendo la voluntad del Padre, porque está haciendo la titánica labor de intercesor Cristo Jesús. 1 de Juan 2:1. Leemos 1 de Juan 2:1. ¿Qué nos dice? Ya vamos a leer 1 de Juan 2:1 sobre el trabajo que está haciendo Jesús de intercesor, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado, Intercesor. abogado, intercesor. Mire el trabajo que está haciendo Jesús. O sea, Él no está... No está quieto. Él no Allá está quieto. allá no está Él quieto. está trabajando por ti y por mí. Claro que O sí. sea, nosotros le estamos colocando trabajo extra a Jesucristo para que haga la labor titánica para que tú y yo podamos ser salvos. Eso es lo que está haciendo Cristo Jesús. Como abogado, como intercesor y como sumo sacerdote. Leamos lo que dice Romanos 8:34 para reafirmar lo que acabo de decir. Romanos 8:34. Bueno, aquí el libro de Romanos que escribe el apóstol Pablo, él le coloca los remoquetes como abogado, como intercesor. 8:34. 8:34. Romanos. Sí. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Pablo aquí describió toda la labor de Jesús. Es que está haciendo una labor titánica, mi estimado Albeniz y oyente. Es que la labor del santuario... ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. O sea, dio su ministerio, su muerte, su resurrección, que nos garantizó la victoria sobre el pecado. El que además está a la diestra de Dios, a la derecha. Claro. Y que también intercede por nosotros. Su ministerio es esencial, su ministerio es importante, su ministerio es santificado, su ministerio lo hace por ti y por mí. Todo el trabajo que le estamos colocando nosotros, porque ya Él lo cumplió hace más de 2000 años. Pero ahora lo está ratificando y lucha para que tú no te pierdas, sino que podamos ser salvos. Tú y yo podamos ser salvos bajo la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Él como abogado, como intercesor, como sumo sacerdote y también como el ministerio especial que está haciendo de salvación para nosotros, quiere una vida sustitutiva para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Una vida gratificante en Cristo Jesús. De esta manera, mi estimado Albeniz, el gran chasco que se cumplió el pasado miércoles 22 de octubre de 1844 se convirtió en el mensaje más poderoso de la Biblia. Se convirtió en el mensaje más céntrico que aparece en la palabra de Dios, que contiene 66 libros. Claro. La verdad de Cristo que vino y que afortunadamente William Miller lo vivió,
lo estudió y también recibió visiones de la verdad de lo que iba a pasar en el cielo, no aquí en la tierra. Ok, entonces confirmamos que Jesús ese día no salió del cielo para regresar a la tierra, 22 de octubre de 1844. Exacto. Sino que entró en la fase final o en la fase crucial, importante de su ministerio sumo sacerdotal en el cielo. Entonces es una transición de lugar. O sea, Jesús pasó del lugar santo al santísimo en el santuario celestial, en lo que Moisés vio en visión para poder construir el santuario terrenal. El santuario fue purificado, o sea, esa entrada al lugar santísimo constituyó lo que en el terrenal se consideraba el Yom Kippur, el día de la purificación del santuario. Correcto. Pero entonces se inicia algo más, digamos... Más solemne. Sí, una labor muy importante de sumo sacerdotal entonces. Y esa purificación del santuario se da entonces mediante la obra del juicio. Juicio que se le conoce, nosotros lo conocemos, Cristian, normalmente como juicio investigador. Exacto, ahí comienza prácticamente el tema. Entonces es un juicio preadvenimiento de Cristo que examina la vida de aquellos que han ¿Cómo te comportaste? profesado la fe, sí, claro, en Cristo Jesús. ¿Cómo te comportaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué dejaste de hacer? ¿Cuántas almas ganaste? Todo eso se va a establecer en el juicio investigador. A partir de la comprensión de la verdad que se identifica del nacimiento de la iglesia adventista. Es que marcó un hito o el punto de partida para lo que se conoce hoy con ese nombre como movimiento a nivel mundial, religioso, sí, y de estilo de vida saludable. Es que la palabra adventista significa advenimiento y nosotros somos creyentes firmes de que Cristo viene por segunda vez y viene por ti y por mí y tenemos que prepararnos. Si tú ni yo estamos preparados, igual Jesús viene. Tenemos que estar atentos a lo que pasa. ¿Tú te quieres quedar en esa tierra o quieres morar con Cristo en la nueva Canaán celestial? Hago una pregunta para que tú contestes y nos contestes en el chat del YouTube, del Facebook, Instagram y el stream. O sea, el gran chasco, como es conocido históricamente, eso está en los libros de historia, lejos de ser el fin de lo que se convirtió en de pronto el punto de interés o las ganas de estudiar la Biblia y de conocer más acerca del Señor. O sea, cerca o lejos de ser el final de todo, se convierte entonces con un punto importante, un punto de partida importante considerado como un marco de capital importante para el nacimiento, entonces lo que conocemos hoy como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otra cosa que podemos decir es lo que dijo Elena de Guay. Dijo que al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios mientras contemplo lo que Dios ha hecho. Me siento llena de asombro y confianza en Cristo Jesús como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Amén. Sí, lindo, muy interesante. O sea, si olvidamos las palabras o los hechos de testimonio que el Señor ha obrado en nuestra vida, en nuestro pasado, o en nuestra vida anterior, o en nuestros pasados días, si olvidamos cómo Dios nos ha cuidado, vamos a tener miedo. O sea, el éxito se garantiza también, y de no temer al futuro, de lo que vendrá, es que confiamos entonces en las promesas cumplidas de Dios anteriormente. De ahí el texto que dice Pablo, después la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, nuestra fe se acrecenta o nuestra fe se desarrolla, se hace más fuerte, pues el oír de la palabra de Dios, el cumplimiento constante de escuchar la palabra de Dios. Y ese era el deseo, o ese era el ávido deseo que tenían estos hombres y mujeres en esa época del 1840 y todo su alrededor en la época. Esas ganas de estudiar la Biblia. ¿Y sabes qué? De conocer a Jesús. Esto, lo que estudiamos esta tarde aquí en Recesión de Sábado, es nuestra única esperanza. Porque usted no tiene más esperanza que en esta profecía que se cumplió en el año de 1844. Y esa es la esperanza que tiene la Iglesia Adventista. Claro. Y es la esperanza que debes tener tú y yo, de recordar de que Cristo pasó del lugar santo a su lugar santísimo para intervenir por ti y por mí. Y así como se cumplieron todas estas profecías, la más larga de cumplimiento en la historia de profética, que es la de 2300 tardes y mañana, así también se cumplirá la bendita aparucia, o sea, la aparición gloriosa que mencionan las cartas paulinas. La segunda venida de Jesús, que garantizará pues la victoria para todos nosotros. Mire lo que dice uno de los libros de Elena de Guay en su última parte. La Iglesia Adventista del Séptimo Día
fue levantada en el momento profético exacto, Correcto. con un mensaje profético para proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12. Y el amor, la advertencia a este mundo que va claudicando en el marco del Evangelio eterno. ¿Y cuál es el mensaje de los 3 ángeles? Aquel que adora, el primer ángel, aquel que adora, adoremos a Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Vamos a adorarle. Y lo adoramos en el día ¿qué? En el día del sábado, que vamos precisamente a recibir ahora. El segundo, ha caído Babilonia. Y el tercero, aquel que adora a la bestia y tiene su marca en su frente y en su mano, será ¿qué? Borrado, aniquilado. Esos son los 3 mensajes que usted y yo debemos de conocer, practicarlo y que la gente sepa de que debemos proclamarlo para que mucha gente se arrepiente. El Evangelio eterno. Y esa es la verdad de la iglesia 14. adventista. Sí, Claro. el Evangelio eterno, Apocalipsis 14. La invitación entonces, Cristian, es clara. Lejos de ser un chasco, bueno, sí fue un chasco en realidad, pero lejos de desmotivar a las personas, a muchos amanecieron el 23 de octubre desilusionados, derrotados, pero otros también comprendieron que se habían equivocado y la expectativa del falso regreso creó en ellos un profundo entendimiento entonces de las Escrituras y convicción de lo que venía luego. Yo quiero decir 4 pensamientos que me acaban de enviar unos amigos. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo a favor de los hombres. Okay. Y el tercero, en el conflicto de los siglos, página 543, dice: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Y el último, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Que este sea el pensamiento, sea la entrega y sea la vindicación de cada uno de nosotros para confirmar de que tenemos a Cristo y debemos proclamarlo a flor de labios, que Cristo viene por segunda vez y que hay que seguirlo de cerca. Ok, es el mensaje que nos deja nuestra conversación del día de hoy, que prediquemos a ese Jesús que ha transformado nuestras vidas, que está haciendo una labor sumo sacerdotal en el cielo, que intercede ante el Padre por nosotros y que regresará por segunda vez. Amén. Así como el sacerdote salía entonces después de la ceremonia o después del ritual que hacía dentro del lugar santísimo, salía y le da esperanza y júbilo al pueblo, así el Señor Dios del cielo regresará. Jesús regresará en segunda vez en las nubes del cielo y nos dará gran esperanza, júbilo, y viviremos entonces esa vida o iniciaremos esa vida eterna que ha prometido. Así que terminamos nuestra tarde de hoy con esta canción, El Rey de las Naciones. Permitamos que ese Rey nazca en nuestro corazón en todo momento. Amén. Reine en nuestras vidas y reine en cada una de nuestras experiencias. Feliz sábado, Cristian. Feliz sábado para ti y para tu familia. Feliz sábado, Albeniz, para ti, para toda tu familia y para cada oyente que está conectado con nosotros aquí en Recesión de Sábado. Un abrazo para todos. Bendiciones. Feliz sábado. Grandes son tus obras, Dios del universo. Todos vendrán y te adorarán, Dios poderoso, Rey de gloria y paz. Surcando el grande cielo en nube blanca estás, luciendo tu corona y en tu sien brillará. En tu mano aguda la mies tú segarás, llenando ya tu troje porque madura está. Todos vendrán y te adorarán, Dios poderoso, Rey de gloria y paz. El sello de tu nombre tu pueblo llevará, señal de obediencia y por su fe
ofrezco.